Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de esta semana. En esta semana, pues, nos toca estudiar lo que es máximos y mínimos en la primera parte, y en la segunda parte, aplicaciones de reflejos y simetrías. Bien. Vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar entonces en máximos y mínimos. En el desarrollo de los ejercicios, a veces existen varias respuestas que cumplen con las condiciones de un determinado problema, motivo por el cual se piden valores extremos, ya sean máximos o mínimos. La variedad de problemas hace difícil una tipificación de ellos. Sin embargo, en esta sesión presentaremos casos conocidos relacionados a personas, objetos, dinero, áreas, volúmenes, etc. A ver, me dan un segundo. Bien, entonces continuemos. Tipos de situaciones que se nos pueden presentar. Vamos a ver un ejemplo de cantidad de personas u objetos. Ejemplo número 1. A una conferencia asistieron ingenieros de la UNI, ingenieros de San Marcos y médicos de San Marcos. La cantidad de ingenieros asistentes fue menos de 30, mientras que la cantidad de profesionales de San Marcos fue más de 40. Si la cantidad de ingenieros de la UNI es mayor a 12, ¿cuál es la mínima cantidad de médicos asistentes? Vamos a responder entonces esta pregunta y vamos a plantear por los datos que tenemos. Ya, recuerda, mínima cantidad de médicos asistentes es lo que nos piden. ¿Ya? Entonces, primer dato. La cantidad de ingenieros asistentes fue menos de 30. Ingenieros, pues tenemos ingenieros de la UNI e ingenieros de San Marcos, ¿no? De ambas universidades. Eso es menor que 30. Segundo dato, mientras que la cantidad de profesionales de San Marcos fue más de 40. Profesionales de San Marcos, entonces. Los profesionales de San Marcos que aparecen aquí son los de son los ingenieros y son los médicos, ¿no? Entonces, ingenieros más médicos, dice que eso es una cantidad mayor que 40. Y además tenemos un dato más. A ver. Otro segundo más, jóvenes, porque mucho ruido estoy teniendo y voy a ver eso.
Ok, entonces vamos a colocar aquí los datos. El último dato que nos falta es lo siguiente, ¿no? Que ingenieros de la UNI dice que es una cantidad mayor que 12. ¿Ya? Entonces, con todos estos datos, pues vamos a responder cuál es la mínima cantidad de médicos asistentes. Bien, entonces, ese es nuestro objetivo. Mínima cantidad de médicos de San Marcos, ¿no? Bien, si ingenieros de San Marcos más médicos de San Marcos es una cantidad que es mayor que 40 y los de médicos es la mínima cantidad, entonces los ingenieros, es como si yo tuviera dos cantidades sumando algún valor. Y uno de ellos, que son los médicos, es lo mínimo posible. Entonces, lo restante debe ser lo máximo, ¿no? Entonces, ingenieros de San Marcos debe ser máxima cantidad, ¿ya? Bien. Entonces, ingenieros de San Marcos en el primer dato también es máximo. E ingenieros de la UNI, entonces, tengo de manera similar aquí una cantidad entre ambos, una cantidad menor que 30. Donde ingenieros de San Marcos es lo máximo posible, entonces la otra cantidad debe ser lo mínimo posible. ¿Sí? Ahora, tenemos que ingenieros de la UNI es mayor que 12, pero el mínimo valor posible mayor que 12. Entonces, ese mínimo valor mayor que 12 sería solamente 13, ¿no? Mayor que 12 puede ser 13, 14, 15, así. Números más grandes todavía, pero el menor de todos ellos es el 13. Entonces, ese valor tiene que ser 13. Ahora, ¿qué cantidad debe ser ingenieros de San Marcos como máximo, de tal manera que satisfaga que al sumarle 13 sea menor que 30? Entonces, por ejemplo, puede ser un número cualquiera, podría ser el 1, ¿no? 13 más 1, 14, y eso es menor que 30. Podría ser 2, 13 más 2, 15, menor que 30. Pero yo quiero el máximo de tal manera que siga siendo menor que 30. Entonces sería, pues, el número aquí 16, ¿no? Ahí tendría entonces 13 más 16, 29. ¿Sí? 15 también podría ser. 13 más 15, 28, ¿no? Pero el máximo de todos que satisfaga que la suma de ambos sea menor que 30 es el 16. Entonces, esta parte de moradito, ingenieros de San Marcos, vale 16. Y de manera similar, ¿qué cantidad mínima debe ser médicos de San Marcos? Que debo sumarle a 16, pero que siga manteniendo esta desigualdad de ser mayor que 40, esta suma. Entonces, esto debería de ser 25, ¿no? Porque 25 más 16 me va a dar 41, y es el mínimo valor con el que hace sumar con 16 y que supera el número 40. Podría ser 26, 27, 28, así, cualquiera de esos números, pero el menor de todos, que satisfaga que ambas sumas sean mayor que 40, es el 25. Bien, entonces, el mínimo número de médicos asistentes es 25, la clave en la letra D. ¿Sí? A eso se refería cuando nos decía que un problema puede tener muchas soluciones que satisfagan la condición, ¿no? Por ejemplo, aquí el 26 más 16 es 42, satisface. 27 también, más 16, 43, satisface ser mayor que 40, esa suma. Pero me pide un valor extremo, el menor de todos esos números, que hace que al sumarle a 16 satisfaga la condición de ser mayor que 40, esa suma. El mínimo es el 25, la BD. Vamos a ver un segundo ejemplo. En una calculadora muy especial, no es posible apretar dos dígitos seguidos sin apretar entre ellos alguna de las operaciones más, menos, el por y la división, ¿no? Esas operaciones de adición, de sustracción, de multiplicación y de división. También no es posible apretar dos operaciones seguidas. Al no apretar dos números seguidos, entonces, bueno, aquí
nos está diciendo que, por ejemplo, no podemos colocar la suma de dos números que sean de 2 dígitos. No puedo poner, por ejemplo, 29 más 30, por ejemplo, ¿no? Se supone que me dice solamente se aprieta un dígito nada más. También no es posible apretar 2 operaciones seguidas. La calculadora comienza con 0 en la pantalla y la primera apretada tiene que ser una operación. Luego se aprieta un dígito. ¿Ya? Entonces va a comenzar con 0 y entonces la primera apretada es una operación, luego se aprieta un dígito y de manera que al apretar este último, la calculadora hace la operación inmediatamente. Por ejemplo, para obtener el 29 en la pantalla se debe apretar, como empieza con 0, entonces primero se debe apretar, la primera apretada es una operación, el más, por ejemplo, ¿no? Y después puedo apretar el dígito 7, entonces estaría colocando 0 más 7 y lo que al colocar más y 7 en la calculadora pues va a aparecer solamente el 7, ¿no? Va a ir contabilizando de esa manera, como 0 más 7 igual a 7. Aparece eso en la pantalla, solo el 7. ¿Ya? Enseguida se debe apretar una operación y puedo colocar, por ejemplo, esta operación de producto, de multiplicación. ¿Ya? Entonces, y luego presiono pues un dígito, ¿no? Que puede ser el 5. Entonces el producto que me va a resultar va a ser 35, ¿no? Que era el 7 que quedaba guardado con 7 por 5, 35. Entonces en la pantalla va a aparecer el 35. Y puedo concluir apretando esta operación de sustracción y luego un dígito 6. Entonces inmediatamente va a 35 restarle 6, ¿no? Y vamos a tener en la pantalla que va a aparecer 29. Así es posible obtener 29 con ¿cuántos pasos? Los pasos fueron más 1, primer paso, segundo paso, el 7, tercer paso, una multiplicación, cuarto paso, un dígito 5, quinto paso, un menos, ¿no? Una sustracción, y sexto paso, un 6. ¿Ah? Entonces son 6 pasos para poder obtener el número 29 en la pantalla. Ahora, nos dice que Raulito quiere que aparezca en el número 122 en la pantalla. Y si la pantalla inicia con 0, ¿cuál es el número mínimo de apretadas contando las operaciones y los dígitos que Raulito tiene que hacer en la calculadora? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos dígitos y cuántos números, iniciando con 0, como nos indica que trabaja la calculadora, debe de realizar para obtener el 122? Bien. Como quiero un número mínimo de apretadas entre dígitos y operaciones, y no me dice que no pueda repetir estas operaciones, entonces, ¿cómo me acerco al 122 rápidamente? Además de que va a iniciar con el 0 y siempre debo de comenzar con un más, ¿no? Con una suma, ahí, esta operación de adición. Porque no puedo colocar una multiplicación porque va a cerrarse todo, ¿no? 0 por alguien. Ni dividir también porque va a cerrarse todo. Y si resto, pues voy a tener algo negativo. Entonces, siempre con este más, por ejemplo. ¿Ya? Luego, bueno, la cantidad que coloque aquí solamente va a resultar el mismo valor. ¿Ya? Entonces yo quiero llegar a 122 rápidamente, y pues yo llego a 122 rápidamente haciendo multiplicaciones, ¿verdad? Porque la multiplicación de un número por otro se va a ir elevando hasta llegar a 122. Entonces, sería bueno hacer la descomposición de 122 o de algún número cercano a 122, ya sea por exceso o por defecto, ya, pero que sean esa descomposición de 122 con factores que sean de un solo dígito, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos productos y cuántos factores de un dígito puedo llegar a 122 o lo más cercano a 122? Por ejemplo, si tuviera
120, por ejemplo. Podría ser 6 por 5, que es 30, ¿no? Y por 4, 120, o sea, 4 por 5 por 6, de un solo dígito. Y mínima cantidad, pues 2. 2 veces que apriete la multiplicación. Con una sola no, ¿verdad? No puedo llegar a 120 con una sola, porque tendría que ser uno de ellos de 2 dígitos. Entonces, lo mínimo, 2 productos. Este más que va obligado. ¿Ya? Entonces, puedo colocar así, ¿no? Por ejemplo, 0 más este 6, que me va a resultar 6, y luego el producto por 5 por 4. ¿Ya? Entonces, ahí tendría 120. Lo más rápido cercano a 122. ¿Ya? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Este 0 no, perdón, ese 0 no cuenta, porque eso es lo que siempre inicia. Esta es la primera operación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, 6. Me falta un 2, ¿no? Entonces, para 122, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma, ¿no? Llegar más rápido a 122 sería multiplicar, descomponer en factores de un solo dígito. De 2 dígitos no se puede. Y lo mínimo es que haya 2 productos, por ejemplo, 2 multiplicaciones. 2 signos, 2 operaciones de multiplicación, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Entonces teníamos este ejercicio que ya habíamos realizado y vamos a ver entonces la solución de este ejemplo 2. Por ejemplo, 122, como le dije, 0 más 6 por 5 por 4 y le aumento 2. O 122 también puede ser la descomposición de 63 por 2, ¿no? Que ya sería 126. Y por ejemplo, 9 por 7 por 2, dígitos, factores de un solo dígito, y restarle 4. O también puede ser 4 por 8 por 4 y restarle 6. ¿Ya? Va a ser 128 menos 6, ¿no? Entonces serían 8 veces que se debe de apretar, como mínimo. Correcto, 2A. Correcto, Esperanza. Bien, vamos a ver entonces dineros, precios, gastos y herencias. Ejemplos sobre eso. Un comerciante minorista con un capital de 1.400 concurre al centro comercial Gamarra a abastecer su stock de pantalones para varones. Ya en el lugar observa que hay pantalones de 70, de 90 y de 140. Si adquiere mercadería de los 3 precios, gastando todo su capital y los vende ganando 20 soles por cada prenda, ¿cuál es la máxima ganancia que obtiene? Bien, entonces, colocándonos en el lugar del comerciante, ¿no? Tengo 1.400 para invertir. Quiero la mayor ganancia. Entonces, lo que yo estoy buscando es, pues, los precios, los polos de precio más bajo, ¿no? Que con mi poco dinero o mucho, los 1.400 que tengo, pueda comprar la mayor cantidad de polos. Porque, y los que me convendría comprar son los de 70 soles, ¿no? Ya que, según el problema, pues, por cualquiera de ellos voy a ganar lo mismo, 20 soles. Entonces yo compraría de este solo uno, ¿no? O uno de este, no sé. De tal manera que la mínima cantidad, mejor dicho, ¿no? La mínima cantidad de estos de 90 y de 140 y de 70 lo máximo posible. ¿Ok? Entonces vamos a colocar, sean X, Y, Z, el número de pantalones. Aquí vamos a corregir. Ya debí corregirlo y me olvidé. Bueno, X, Y, Z, el número de pantalones de 70 en el orden, ¿no? De 90 y de 140 soles. Ya, respectivamente, ¿no? X de 70, Y de 90 y Z pantalones de 140. Ya dijimos que de este queremos, nos conviene la mínima cantidad.
La máxima, perdón, la máxima cantidad. Y de estos dos, lo mínimo posible, ¿no? Bien, mínimo y mínimo. Entonces, para obtener la ganancia máxima debe adquirir el mayor número de prendas de 70 soles y el menor número de los otros precios. Todo lo gastado es 70 soles por X, que es la cantidad de polos, más 90 por Y, que es la cantidad de polos de 90, y en los polos de 140 gasta 140 por Z, que es la cantidad de polos, ¿no? Sumo todo eso y eso es lo que he invertido, que es los 1.400, porque todo eso va a utilizar, los 1.400. Puedo simplificar ceros en cada uno, ¿no? Décima, 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 y me queda 7X, 9Y, más 14Z, igual a 140. Entonces, esta es una ecuación especial, ¿no? Es una ecuación con tres incógnitas, ¿no? Nosotros lo que sabemos resolver naturalmente es, si tengo tres incógnitas, tener tres ecuaciones, pero también podemos resolver estas ecuaciones diofánticas cuando es una sola ecuación y, mira, tres variables. Para eso hacemos uso, pues, de la multiplicidad, ¿ya? De la propiedad de, por ejemplo, si yo tengo un número que es, por ejemplo, múltiplo de 2, y tengo otro que es múltiplo de 2, por ejemplo, 4 múltiplo de 2 y 8 múltiplo de 2, la suma 12 es múltiplo de 2 también, ¿verdad? O 4, que es múltiplo de 4, y 8, que también es múltiplo de 4, entonces esta suma, que es 12, es múltiplo de 4, ¿sí? O, por ejemplo, este de aquí, si este es múltiplo de 4 y yo sé que este de aquí al final es múltiplo de 4, es porque él necesariamente tiene que ser múltiplo de 4. Es como si yo no supiera cuánto es, pues este 4 pasa a restar y 12 menos 4 me va a dar 8, que yo sé que es un múltiplo de 4, ¿no? Entonces, él es múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, tengo eso. Bien, aquí voy a utilizar eso para, pues, quedarme con unas, eliminar por lo menos una incógnita. Aquí, múltiplo de 7 porque es 7 por una constante X, múltiplo de 7 porque es 14 por Z, que sería 7 por 2 por Z, y 140 que también es múltiplo de 7. Entonces, mira, tengo suma de tres cantidades que me da, que es múltiplo de 7 y múltiplo de 7, el resultado de los tres. Dos de ellos son múltiplos de 7. La suma de estos dos es múltiplo de 7, ¿no? Entonces, más esta cantidad debe de ser múltiplo de 7 para que el resultado me dé múltiplo de 7. Entonces, lo que tengo es que 9y es un múltiplo de 7. Es decir, es 7 por una constante. Por una constante. Es decir, este 9 por y es dividido por 7, ¿no? Porque al pasar a dividirlo entre 7, me da igual acá el resultado. ¿Sí? Ser múltiplo de 7 es ser divisible por 7. Entonces, si tengo un producto, dos factores ahí multiplicándose que son divisibles por 7, eso significa que uno de ellos por lo menos tiene que ser divisible por 7. El 9 no lo es, entonces el que tiene que ser múltiplo de 7 o divisible por 7 es el y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Múltiplo de 7 más 9y más múltiplo de 7 igual a 140, que también es múltiplo de 7. Entonces, el y tiene que ser múltiplo de 7. Y dijimos que y va a ser un valor mínimo. Entonces, tiene que ser el mínimo múltiplo de 7, que es el 7, ¿no? No puede ser 0, porque 0 también es múltiplo de 7, pero si decimos que si fuera 0, estaríamos diciendo que no compró ningún pantalón de 90 soles. Entonces, el mínimo, el primer múltiplo de 7, el 7. Bien, entonces, reemplazando aquí, voy a tener 9 por 7, 63. ¿Sí? 63, que va a pasar a restar al 140. Entonces voy a tener 7x más 14z igual a 140, menos 63, ¿no? Que me va a dar 77, ¿sí? Bien, entonces podemos simplificar. Séptima me va a dar x más 2z igual a 11. ¿Ya? Donde
yo quiero que X sea lo máximo posible y este Z sea lo mínimo, ¿no? Y y Z eran mínimos. Bien, acá entonces le doy el menor valor, pues, que podría ser. Si le doy el valor mínimo 1, entonces tendría 2 por Z, 2, entonces este X máximo debería de ser 9, ¿no? Para que me sume 11 todo. ¿Ya? Entonces los valores ahí serían Z1 y X máximo igual a 9. Número de prendas adquiridas serían pues 7 más 1 más 9, que me va a dar 17 prendas. 20 soles ganándose por cada prenda serían 340 soles de ganancia. Clave la letra B. Podemos pasar entonces al siguiente ejercicio, al siguiente ejemplo. Ejemplo sobre áreas. Ejemplo 4. Víctor compra un terreno de forma rectangular. Él observa que el doble del perímetro del terreno excede, es decir, tiene 168 metros más. ¿A quién? ¿Que quién? Que la longitud del largo del terreno, ¿no? Ahora, determina el área máxima del terreno que compró Víctor, nos pide. Vamos a maximizar ahora. Entonces tenemos aquí X, el ancho, y Y, el largo, ¿ya? La longitud del largo. Entonces, el doble del perímetro. El perímetro es X más Y más X más Y, ¿no? 2X más 2Y. Y el doble de eso es multiplicar por 2 al 2X más 2Y. Ahora, esta cantidad dice que excede al largo, ¿no? En 168. O sea, tiene 168 metros más que largo. Al hacer la diferencia entre esos dos números, nos da el exceso, que es 168. Bien, y bueno, nuestro objetivo es hallar el área que sea máximo posible y que es X por Y. Entonces, el método aquí para cuando tengamos áreas y volúmenes es expresar una variable en función de la otra y llevarlo solamente a una función de una sola variable, la cual maximizaremos expresándolo de esta manera, como una constante menos, como es una función que va a ser al cuadrado, porque si yo expreso, por ejemplo, Y en función de X, despejando ahí el Y tendría 168 menos 4X entre 3, ¿verdad? Y si reemplazo aquí, todo lo multiplico por X, pues voy a tener el X con exponente 2, o sea, una función cuadrática, ¿ya? Y entonces, esa función cuadrática yo lo puedo expresar de tal manera que completando cuadrados tenga una forma como esta, una constante menos una expresión así, X menos un A, por acá de repente una constante, alguna constante de E, no sé, pero aquí, completar cuadrados, X menos A al cuadrado. Recuerden que esta expresión X menos A al cuadrado era X al cuadrado menos el doble de A por el X más el A al cuadrado, ¿no? ¿Para qué mi objetivo colocarlo de esta manera? Porque como todos los valores de X varían, entonces, ¿cuándo esto sería máximo? Cuando esta constante, que no va a variar, yo le quite este valor de aquí, que X sí varía, entonces puedo quitarle muchos valores, pero será máximo cuando este constante no le quite lo mínimo posible, ¿no? Y ese mínimo valor posible puede ser 0. ¿Cuándo? Cuando el X sea A. Entonces me quedaría la constante, el máximo valor, ¿ya? Entonces, ese es nuestro objetivo aquí. Bien, vamos a completar cuadrados entonces. Coloquemos ahí el área del terreno. X por Y, reemplazamos el valor de Y, 168 menos 4X entre 3. Multiplicamos y tenemos 168 tercios de X menos 4 tercios de X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, queríamos una expresión cuadrática, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener algo así, X cuadrado menos 2A por X más un A al cuadrado. Esto es X menos A al cuadrado, ¿no? Bien. Entonces,
para eso primero tenemos que factorizar este menos 4 tercios, ¿no? Entonces, al factorizar estos menos 4 tercios, ¿qué nos queda? Aquí nos queda x al cuadrado, y por acá, como esto es positivo al 168, entonces será menos por menos más, y aquí sería 42, ¿no? 42 por 4, 168 tercios. Positivo, menos por menos. Y nos falta acompañarlo del x. ¿Ya? Eso es lo que tenemos hasta ahora, mira. Tenemos la primera parte, estos dos términos. Entonces, ¿quién sería aquí este A? Este 42 es 2 por 21, ¿no? Entonces, el A aquí sería, en nuestro caso, sería 21. ¿Ya? 2 por 21 aquí, el 42. Bien. Entonces, vamos a expresarle aquí ya 2 por 21. Ahí está. ¿Ya está? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta ahí el A al cuadrado. Eso es lo que nos falta. Entonces deberíamos aumentarle, pues, aquí un A al cuadrado. Ya, pero eso sería aumentar entonces menos 4 tercios al cuadrado. En realidad, toda la expresión inicial que era 168 tercios x menos 4x al cuadrado, ¿no? Sería aumentar menos 4 tercios al cuadrado. Entonces, para no variar esto, le aumento y le quito, ¿no? Aquí está con menos y entonces acá sería con más. 4 tercios al cuadrado, que es 21, ¿no? Entonces, la expresión que me va a quedar sería así. Menos 4 tercios x al cuadrado, menos 42x, que es el 2 por 21, más 21 al cuadrado, porque la es 21, ¿no? Y aumentarle el 4 tercios, que es esto de aquí. 4 tercios de 21 al cuadrado. Ese es entonces el cuadrado ya completando cuadrados. Y acá tenemos el cuadrado que buscábamos. Y esta es la constante, 4 tercios de 21 al cuadrado. Entonces, esto es 21 por 21, y pues aquí va a ser tercia, con un 21 me va a quedar 7, ¿no? Entonces voy a tener 4 por 21, voy a tener 84. 84 por 7 me va a quedar 588. ¿Sí? Esa es la constante de aquí. Menos 4 tercios, y esta es la expresión, pues, que hemos completado cuadrado. X menos 21 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el área máxima. Y este valor, todo este valor será máximo cuando aquí en el X le coloque un valor 21, ¿no? Es decir, acá va a ser 21, y así todo esto será mínimo. Mínimo igual a 0. Cuando el X sea 21. Y es decir, el valor máximo que nos quede sería 588. Porque aquí a 588 siempre se le va a quitar varias opciones de números. 4 tercios de cierta cantidad, así. Siempre. Bueno, no le voy a quitar nada. 0. Y eso sería el valor máximo, 568. No quitarle nada. Eso sería solo cuando X fuese 21, ¿sí? Nos daría ese valor máximo del terreno. 588. Bien, pueden capturar pantalla, vamos a ver los ejercicios de clase ya. ...4D me dicen, a ver si sí, parece que sí. Pueden capturar pantalla ahí. La D, no. 588, la B era B. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando es maximizar áreas, ya saben que es completar cuadrado. Una constante menos un binomio al cuadrado, ¿no? Que ese binomio puede tener ahí, por ahí una constante también que se va a factorizar, ¿no? Como el 4 tercios que me sale aquí. Pero de esa forma es la función. Mejor dicho, una constante menos una función en X. Bien. Ejercicio número 1.
Carmen debe pagar un dulce que cuesta 21 soles con 60 céntimos, usando monedas de 1 sol, de 2 soles, de 50 céntimos y de 10 céntimos. Si utilizan los 4 tipos de monedas, ¿cuál es la diferencia entre la máxima y la mínima cantidad de monedas que puede utilizar respectivamente? Y vamos a hacer una de ellas primero, ¿ya? Por ejemplo, si usa la menor cantidad de monedas, ¿cuántas monedas como mínimos usará? Recuerda, debe usar monedas de 1 sol, de 2, de 50 y de 10 céntimos. ¿Ya? Mínima cantidad de monedas. Entonces, utiliza las monedas más grandes, ¿no? Para no llevar tanto sencillo ahí. Las de 2 soles, que es la más grande. Eso debo de llevar la mayor cantidad posible. Y de las otras, lo mínimo posible. Entonces, si tenemos así, todo esto sumando 21 soles 60, pues 60 céntimos. Uso una de 10 céntimos, una de 50 céntimos, hasta ahí ya tengo los 60 céntimos que necesitaba, y de aquí una de 1 sol. Entonces tengo 1 sol 60. ¿Me falta cuánto? 20 soles, ¿no? Dijimos que estas de 2 soles tenía que ser lo máximo posible. De estas lo mínimo, 1 a 1 por lo menos, porque debo usar de todas ellas por lo menos una. Entonces, máximo 10 monedas, ¿no? Me hacen a 20 soles. ¿Ya? Entonces, tendría ahí 13 monedas utilizadas, ¿ya? 13 monedas utilizadas que es la mínima cantidad de monedas. Ahora, si quiero utilizar la máxima cantidad, la mínima cantidad es 13 ahí, ¿no? 13, 10 más 11, más 1, más 1, más 1. Entonces, si quiero hallar la mayor cantidad de monedas, ahora, mayor cantidad de monedas, la mayor cantidad de sencillitos ahí que pueda llevar, usar las de menor denominación, de esto lo mínimo, lo máximo posible. Mayor cantidad de monedas de 10 céntimos. Y de las otras, pues lo mínimo, ¿no? Mínima de estas de 2 soles y de las demás también. Entonces, bueno, de esta puedo usar una de repente. Y de esta una tendría 3 soles, ¿no? Y de esta una, pues sería 3.50. Y de acá, pues voy a separar unita para poder completar los 60 céntimos, ¿no? Entonces, una de 10 céntimos, una de 50 y tengo los 60 céntimos, más 1 sol y más una de 2 soles, tendría 3.60. 3 soles 60. Entonces me falta ¿cuánto? 18 soles, ¿verdad? Con monedas de 10 céntimos nada más. Entonces sería ¿cuánto? 180 monedas que me faltan. ¿Ya? Entonces, en total, de las de 10 céntimos sería él con esto, serían 181. ¿Ya? Y de las otras, 1, 1 y 1, ¿no? Entonces tendríamos eso de ahí. Ahí sería 181, entonces. Recuerda que de aquí separé uno para formar el 60. Ya está. Entonces la clave sería, pues ahí, 184 monedas menos 13 monedas, que me va a dar 171, ¿verdad? Esa diferencia de la máxima cantidad y la mínima cantidad. La clave sería la letra C. Ejercicio número 2. Pueden capturar pantalla, entonces. Ejercicio número 2. Se dispone de 3 pares de discos de igual tamaño, pero de colores diferentes. Por ejemplo, los discos pequeñitos, de igual tamaño, pero uno negro y uno blanco. Los discos intermedios, uno blanquito y uno negro. 2 discos de igual tamaño. Y los más grandes también, 2 discos de igual tamaño, pero diferentes colores. Se tiene que pasar los discos de posición inicial del esquema, aquí está el esquema 1, al esquema 2, ¿no? La posición final. Siguiendo las siguientes reglas. Solo puedes mover un disco cada vez que vas a pasarlo de un palo a otro palo. Y no se puede poner nunca un disco sobre otro más pequeño, ¿ya?
se puede poner sobre uno igual o sobre uno más, más grande, ¿no? Por ejemplo, uno grande, el grande y luego el mediano. ¿Ya? Entonces, sobre uno más pequeño no puedo ponerlo, pero sí sobre uno más grande. ¿Cuál es el menor número de movimientos necesarios para obtener de esta forma? Puros blancos aquí y luego en el palo del medio y en el palo de la derecha, pues todos los negritos. Ese es nuestro objetivo. Bien, vamos a seguir pues las reglas, ¿no? Aquí. Denotemos cada lugar con las letras A, B, C. Ya palo A, palo B, palo C. Bien. Nuestro primer objetivo, mira, el blanco grande ya está en B. Nos falta el blanco, el negro grande, ¿verdad? Aquí, el disquito negro grande, en C. Entonces, ese es nuestro objetivo, llevar este de aquí para acá. Objetivo. Bien, entonces, vamos a colocar el. Primero tendría que sacar el pequeñito negrito, ¿verdad? Y bueno, si puedo, tengo dos opciones. Colocar el pequeñito negrito aquí arriba. Ya, si hiciera eso, pues tengo, o el otro es colocarlo aquí, ¿no? Un C. Si colocar en B, entonces este blanco intermedio puedo llevarlo aquí arriba en B o aquí en C, pero no es nuestro objetivo llevarlo a C, el intermedio, porque luego ya quedaría libre el negrito, ¿y a dónde lo llevaríamos ese negrito? Entonces solo tendría que ser devuelto a B, ¿no? Que eso es lo que no se puede porque es más grande. Entonces no nos conviene llevar este negrito a B, nos conviene llevarlo a C, que es la única opción que tenemos. Entonces el primero sería desde A hacia C. ¿Ya? Pero si yo quiero llevar negrito, negro grande aquí, pero es solamente un momento, porque luego, si yo hago esto a C, este blanquito intermedio no podría colocarlo sobre B ni sobre C, ¿cierto? Porque es más grande que ellos dos. Entonces, B también tengo que moverlo hacia C. Van dos movimientos. ¿Para qué? Para dejar libre el del medio, pues, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, este de aquí, este en el blanquito, lo puedo colocar sobre el intermedio negrito, porque son iguales, entonces puedo colocarlo ahí, ¿ya? Entonces, mira, sería sacar estos dos y para poder poner el negro, ¿no? Entonces, ¿a dónde los llevo? Aquí en B, porque puedo colocarlos en B, sacándole de uno por uno, porque abajo está más grande, es el intermedio. Entonces, de C a B y de C a B. Sería el quinto paso. Ya pasé entonces el primer negrito de A hacia C, con 6 pasos. ¿Ya? Ahora viene el objetivo sacar este negrito de acá. Entonces, lo que debemos hacer es sacar estos dos de aquí, estos dos igualitos pequeñitos. ¿Ya? Entonces, si yo los mandara estos dos pequeños a A, luego el intermedio blanquito no podría solo colocarlo sobre A porque es más grande que los dos pequeñitos, ¿no? Y tampoco puedo colocarlo hacia B porque yo quiero negro. Entonces mi objetivo es mandar el negrito. No voy a ponerlo para sacarlo de nuevo. ¿Y a dónde lo mandaría? No puedo. Entonces no voy a mandarlo al mismo sitio, ¿no? O sea, sí tendría función de ponerlo aquí en C para luego mandarlo a otro lado. Pero para mandarlo al mismo sitio es no hacer nada en realidad. Mover y no hacer nada. Entonces, lo que me conviene sería pues mandar desde B hacia C, no hacia A los pequeños, ambos hacia C. ¿Ya? Y ahora sí puedo mover el blanco, ¿no? Sacar el blanco para luego poder sacar el blanco para luego mover estos pequeños de C hacia A encima del blanco intermedio y poder colocar el negrito, ¿no? Entonces podemos de B hacia A y luego él y él, ¿no? Y entonces ya queda libre, pues, de B hacia C, luego el negrito de A hacia C. ¿Ya? Ahora,
No puedo mandar los dos como están, recuerda que es de 1 por 1, ¿no? Entonces, un blanquito acá arriba primero, porque son iguales los dos pequeñitos, luego el blanco intermedio y luego paso el pequeño. ¿Ya? Entonces sería de A hacia C, luego de A hacia B, y finalmente de C hacia B. ¿Ya? Entonces vamos a tener 16 pasos para poder colocar como está en la figura, ¿no? Entonces, a ver, pueden capturar pantalla. Vamos a pasar al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice que una empresa importadora de autos y repuestos en los últimos 10 años hizo un estudio sobre ventas de autos y dibujo y dedujo que el mes con más ventas es en diciembre. Además, se concluyó que la cantidad de autos vendidos en este mes está dado por esta ecuación, x al cuadrado menos 60x más 1150, donde esta función que depende de x, b en x, es el número de autos vendidos en el mes de diciembre y que x representa el ahorro promedio en miles de soles de los clientes que los clientes han alcanzado para la compra de un auto. ¿Cuál es el mínimo número de autos que venderá en el próximo mes de diciembre? Queremos la venta en diciembre, ¿no? Máximo, dice. Máxima cantidad de autos. Entonces recuerda que debemos expresarlo como una constante menos una expresión al cuadrado, ¿no? X menos A. Acá de repente alguna constante. ¿Ya? Algo así. Bueno, vamos a completar cuadrados. Pues aquí ya no hay nada de constantes no hay nada de ningún número, ¿no? Que esté acompañando ahí al X, a esa variable. Entonces, y tenemos todavía que 60x es 2 por 30, ¿no? Ese A sería entonces 30. Podemos expresar entonces, si el A vale 30, ese A al cuadrado sería 30 al cuadrado, que es 900, ¿no? Entonces esos 900 lo podemos sacar de estos 1150 y todavía nos sobra 250. Podemos expresarlo así. Completando cuadrados, aquí está el x cuadrado, el 60x que es 2 por 30 por x, y estos 1150 como 900 más 250. Todo esto de aquí sería el cuadrado perfecto, ¿no? Que es el siguiente, x menos 30 al cuadrado, ¿sí? Más este 250. Entonces, nos pedían máximo. ¿Cuál es el promedio de miles de soles clientes? ¿Cuál es el mínimo? Perdón, nos piden mínimo, ¿no? Porque si fuera máximo nos debe salir con una cantidad negativa esta expresión, con X. Pero nos piden mínimo a nosotros. Entonces, está bien, esto es una constante, que la constante es 250, más una expresión que depende de X. ¿Ya? Es decir, a esta constante voy a poder aumentarle muchos números. Pero ¿cuál es el número que le aumente para que sea lo mínimo posible? Cuando no le aumente nada, ¿no? Ahí será mínimo. Cuando no le aumente nada. Máximo cuando no le quite nada. Entonces, cuando no le aumente nada, será mínimo. ¿Y cuando no le aumentaré nada? Cuando este X vale 30, ¿no? Eso lo será esta parte. Ya está. Entonces, el valor mínimo de X se dará cuando X vale 30. ¿Y cuánto será ese valor mínimo? Pues B en 30 va a ser igual a este 250, ¿no? Porque al colocarle 30 se está cerrando. Entonces, 250. Esa es la clave. La letra A. Vamos a ver el ejercicio 4. Clave A.
En el ejercicio 4, la figura representa una caja de cartón que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Raúl quiere trazar con un lápiz una línea continua desde el punto A hasta el punto B. Por ejemplo, puede ir por esta carita y luego por la carita de arriba. Ya, continuo, desde A hasta B. Entonces, sobre la superficie de la caja, ¿no? Ahí está, sobre las caras de las cajas. Determina la longitud mínima del trazo que debe realizar Raúl. Longitud mínima. Ya dijimos que también puede ser este otro, ¿no? Puedo ir por acá, de repente, profesora, y por esta otra cara, ¿sí? Puedo ir por la de abajo y subir también. Puedo ir por esta de acá. Pero bueno, ¿para qué me voy al lado izquierdo si quiero ir para este lado derecho? Todos los que fueran por este lado derecho, pero sería uno por acá bajito, por debajo de esta cara, ¿no? Ya, y por aquí. No sé, y así, por ejemplo, de repente. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Cuál de ellas sería lo mínimo posible? La mínima longitud. Pues la mínima longitud va a ser aquella, siempre hemos dicho, que sea una línea recta, ¿no? Y pues si yo estoy buscando una longitud que es una línea recta, esa línea recta puede ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo que yo pueda formar con esa línea recta como hipotenusa. Entonces, para eso a mí me interesan las caras sobre la cual pasa pues esta línea continua. Esta cara del frente y la tapa superior, por ejemplo. O esta cara del frente y la tapa y el lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver la de celeste primero. Es como es una caja de cartón y yo voy a dibujar una línea continua, entonces yo puedo, una línea continua que sea línea recta, entonces para que sea longitud mínima, puedo cortar esas dos caras que necesito. Lo tiendo sobre el suelo, tomo una regla y desde el punto A hasta el punto B trazo una línea continua. Cuando vuelva a armar la caja, pues quedará así, ¿cierto? Dibujado como celeste. Entonces, estas son las dos caras que tiendo sobre el piso y trazo mi línea recta, pues con una reglita, ahí está. Y entonces, ¿los catetos quiénes van a ser? Entonces, para la primera, para el celeste, este es el cateto, el 20, ¿no? Esto de acá vale 20. Y hacia arriba, pues sería él y él. ¿Sí? Porque estoy colocando sobre el plano estas dos caras, la del frente y la de la tapa superior. Y esto vale 30 y esto de aquí vale 50, entonces ahí están los 80. ¿Ya? Entonces, por Pitágoras, esta línea de rojo, línea continua, una sola línea recta, es la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 80 al cuadrado, ¿no? Que sería pues factorizando 20 al cuadrado y le saco raíz cuadrada, me va a quedar 20, y aquí me queda 1 al cuadrado, y de aquí me va a quedar 4 al cuadrado, ¿no? 20 por 4 es 80 al cuadrado, entonces 4 al cuadrado. Entonces me va a quedar 20 raíz de 17. A ver, un segundo. Ok. Entonces, ese es un valor, ¿no? El otro valor, ¿cuál sería? Bueno, el otro valor, pues, el de la cara derecha, ¿no? El de la cara derecha, entonces, el de rojito, que es el de, este de aquí, vamos a marcar, a ver. Vamos a borrar ya el de María. Entonces, este de aquí, que se va por esta cara y de repente puede subir así, ¿no? ¿Ya? Entonces, va por la cara del frente y luego por la cara lateral derecha. ¿Ok? Entonces, corto
estas dos juntas, pues, ¿no? No las separo, la cara del frente y la lateral derecha, y estaría así tendida sobre el piso. Entonces esa línea de rojo en realidad es de A hasta B, es esta línea de acá, ¿ya? Y bueno, los catetos serían de estas dimensiones. Esto de aquí es 20, y como esto va a venir hacia el frente, es esto de acá 50, ¿no? El 20 y 50, y hacia arriba, pues esto de aquí. Ahí está, el 30, esto vale 30, según gráfico. ¿Ya? Corto estas dos caras juntas y lo tiendo sobre el piso, sería esto. Bueno, entonces sería 70 al cuadrado más 30 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso sería este valor de rojito. Factorizamos el 10 al cuadrado, sacamos raíz cuadrada de ese 10 al cuadrado, me queda 10, y aquí me va a quedar pues 3 al cuadrado y 7 al cuadrado, ¿no? 9 más 49, que va a ser 58, raíz de 58. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la menor cantidad entre estos dos? Pues esta cantidad es menor, ¿no? Pueden elevar al cuadrado a ambos lados e igualarlos, multiplicar e igualarlos. Y ven quién es el menor, este de aquí. Y es de 58, raíz de 58. Profesora, y si la carita de abajo, si hacemos la carita de abajo, entonces cortamos estos dos, esta de acá arriba es la del fondo, y el de la base, que era así, ¿no? Lo pongo pues en el plano, hacia abajo, ¿sí? Acá está el 20, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale esto? 50, ¿no? Y esto de aquí vale, esto vale 20. ¿Ya? Entonces, sería pues irme por aquí, desde A hasta B. ¿Ya? Y esto hacia arriba vale ¿cuánto? 30. Esto vale 20, 80. Sería el mismo caso, ¿no? Como el del primero. 80 y 20. ¿Sí? Porque si tomo la tapa de abajo, es como si tomara la tapa de arriba. Y si tomo la tapa del frente, es como si tomara la de atrás. Al final es el mismo. Ahí está. Entonces, solo estos dos son los diferentes. Y pues me da 10 raíz de 58 la letra A. Tengo un guaguaguasi aquí. Ya, pasamos al ejercicio número 5. Matías vende en un día de 1 a 3 bolsas de caramelos de la marca A y de 1 a 5 bolsas de caramelos de la marca B. El costo de la bolsa de caramelos de la marca A es de 12 soles y de la marca B es de 10 soles. Vende las bolsas de caramelo a 25 la unidad, ¿no? A 25 la bolsa. Sea de la marca A o de la marca B, las vende a 25 soles. Y en un determinado día dice que vendió como máximo 5 bolsas entre ambos tipos. Determine la máxima ganancia que obtuvo aquel día y dé como respuesta la suma de sus cifras. Entonces tenemos que ver cuánto gana por cada bolsa y ahí veremos de cuál nos conviene que venda la máxima cantidad y de cuál nos conviene la mínima, ¿cierto? Entonces, de la marca A le costó a 12 y las vende a 25, va a ganar 13 soles. Y de la marca B, las compra a 10 y las vende a 25, gana 15 soles. Yes. Ahora, ¿cuál conviene que venda más? Pues en las que gana 15 soles, ¿cierto? De la marca B. Entonces, de esto tiene que vender la máxima cantidad de bolsas y de este a la mínima. La mínima, pues 1 nada más entonces, ¿no? Y máximo, aquí 4, ¿cierto? Porque entre las dos vende 5, dice. Ya. Entonces tenemos eso. Para obtener la máxima ganancia le conviene vender una bolsa de la marca A y 4 de las marcas de la marca B. ¿No? Entonces sería 13 soles en una bolsa que ganó y en 4 bolsas 60 soles, 4 por 15. Y entonces sería 73 soles la ganancia. Suma de esos dígitos, 7 más 3, 10.
Clave A. Vamos a hacer el sexto ejercicio entonces. Carmen vende galletas que vienen en cajas de 5 unidades, de 12 unidades. Los pedidos se atienden sin abrir las cajas y así, por ejemplo, un pedido de 27 galletas es atendido con una caja de 12 y 3 de 5, ¿no? Ahí hace 15 galletas en 3 cajas de 5, más una caja de 12 suman 27 galletas. Entonces, estos pedidos deben de ser sin abrir las cajas, solamente sabiendo las cantidades que tienen. Bien, ¿cuántas galletas como máximo tiene el pedido que Carmen no puede atender exactamente? Es decir, cuando te dice que vende con las cajas selladas, es decir, que solo puede vender múltiplos de 12, múltiplos de 5, múltiplos de la suma de ellos, ¿no? De 5 y de 12. Bien, entonces, ¿cuántas galletas como máximo tiene el pedido que Carmen no puede atender? Exactamente. O sea, ¿qué número no va a ser múltiplo? La máxima cantidad que sea múltiplo, la máxima cantidad que no sea múltiplo de la suma de ellos, ¿no? De la suma de ellos, porque todos los que sean múltiplo de 12, múltiplo de 5 y la suma de esas multiplicidades son las que sí son atendidas. Entonces, ¿cuál no es múltiplo de esas? Ya, entonces vamos a ver aquí. Entonces podemos ver que 5 galletas sí puede vender, una caja de 5, 10 galletas también, porque 2 cajas de 5, 12 galletas también, una caja de 12, luego 15 galletas bien, porque serían 3 cajas de 15, ¿no? 3 cajas de 5, perdón, 15 galletas. Luego puede vender 17 galletas, que es una caja de 5 más una caja de 12. ¿Ya ves? Suma de 5 y de 12. Ya. También puede vender, por ejemplo, ya, 16 no puede, ¿no? O sea, lo mínimo que puede aumentarle aquí al 17 es 5. No puede aumentar cantidades menores, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Entonces, 18, ni 19. Bueno, 20 sí puede porque 20 es múltiplo de 5, ¿no? Entonces la siguiente sería 20 y luego 22, porque 22 sí va a ser múltiplo de este, va a ser suma de este 17 con el 5, ¿no? La mínima cantidad que le puede aumentar a ese 17, cantidad entera, es 5. ¿Ya? Este 15, 5 también, y eso me va a dar 20. Ya está. Entonces sería 15, 20 y luego 22. Ya está. Entonces ahora, mira, luego la otra cantidad sería 25, ¿no? Y 24 también porque 24 es múltiplo de 12 más 12, ¿no? 2 cajas de 12. ¿Ya? Entonces, el 23 sí no va a poder atenderlo porque sería, si a 17 le sumo 5, 22. Si al 20 le sumo la mínima cantidad que es 5, 25, ¿no? El 22, 5, 27. Entonces, 24 sí, porque es 12 más 12, ¿no? Un múltiplo de 12. Todos los múltiplos de 12 van a estar ahí sí o sí, ¿ya? Entonces el siguiente sería 25 y luego dijimos que el 27, ¿cierto? 27 también además nos dan el ejemplo aquí, una caja de 12 y 3 de 5. Entonces con los números que están aquí vas sumando y ves qué número continúa. Por ejemplo, luego puedes sumarle el 29, ¿no? Porque al 24 le puedes sumar 5. ¿Ya? Pero 28 podrás hacer cantidad 28. A ver, ahí el siguiente sería 29, ¿no? 28 va a ser imposible. Ya está, 29. ¿Ya? Luego el 30 también porque es múltiplo de 5. ¿Ya? Ahora,
Ya, entonces de aquí, del 25, lo mínimo que le sumas, 25, 30, pero el 27 le sumas 5, 32, el 32 iba ahí, el 31 no. Al 29 le sumas 5, pues el 34, ¿no? Entonces, por acá puede ir el 32, perdón, acá, al 29 de aquí, si le sumo 5, sí puede ir el 34, porque este 29 de aquí, dijimos que era pues este 24 más 5, ¿no? 29, o sea, 2 de 12, que es 24, y 2 de 5, que es 10, 34 sí puede ir ahí. Entonces 34 va. Vamos a colocarlo por acá. Ya, 35. 35 también puede ir porque es múltiplo de 5, ¿verdad? Múltiplo de 5. 35. Ya bueno, 36. A ver, del 30 si le aumento 5 y del 32 si le aumento 5, de frente pasa al 37 ya. 37. 39 también puede ir, ¿verdad? Si ya iba el 29, 2 cajas de 5 más, ya serían 39. Entonces, y el 40 que es múltiplo de 5, 8 cajas de 5. 41 puede ir, 42 sí, ¿no? 20 con 22, 42. Pero aquí el 37, 35 y 5, 40. Y el siguiente, como no puede ser 36, es 37 más 5, 42. 42 podría ir aquí, a ver, 42. 37 y 5, ¿no? Si ven 37 más 5, 42. ¿Ya? Ahí va el 42. 43 podría ir. A ver. Lo mínimo, si va a este 37, 5, y 38 dijimos que no va, entonces 39 más 5, lo mínimo que puedo aumentarlo, pues va a ser 43, ¿no? Perdón, 44. 43 no puede ir, 44 es el que va, el siguiente. Que es, pues, también la suma de 24 más un 20, ¿no? 44. 43 no va a ir. Sí o sí. 44 sí. 45, sí, 20 con 25. 46 también puede ir, que es 24 más una caja de 12, ahí van 36, y 2 cajas de 10, 46. 47 también, 27 con 20, 47. 29, de hecho, 29 con 20, 49, ¿no? Y el 28, ¿puede ir el 28? Claro que sí. El 48 sí, porque es múltiplo de 12, ¿no? 12 por 4, 48. 49, 29 con 20, ya dijimos. 50 porque es múltiplo de 5. Bien, a partir de ellos, todos los demás van a poder ir porque son suma de los anteriores, podemos encontrar. Entonces aquí el máximo que no está apareciendo es este de aquí, el 43. ¿Ya? Entonces, suma de esa cantidad que no puede ser expresada como suma de estos números anteriores es este 43, y pues sería la suma 7. Entonces se observa que se puede despachar cualquier pedido desde 44 para adelante, cualquier número, puede ser combinación de los anteriores. Entonces, la máxima cantidad, pues, sería 43. No. El 51 puedo hacerlo, ¿no? 17 más 24, ¿no? Vemos que como ya termina en 1, 7 con 4, este de aquí. Me va a salir, pues, ahí 41, ¿no? 41, pero le aumento 10 normal, puedo aumentarle 10. Entonces ya todos van a poderse dar. Igual acá, los de que terminaban en 2, sin problema, porque 22 con 20, ahí era 42, ya estaba el 42 y lo podía aumentar 10, ¿te das cuenta? Ahí está el 52. Este 53, ¿cómo puedo hacer este 53? Pues con 29, con este 24, ¿no? Ya se hace el 53. 54 también no hay problema. 24 con 20 y con 10.
Todos están hacia adelante. Entonces 43 es la máxima cantidad que no se puede hacer. A partir del 44 todos sí se pueden combinar como de los anteriores, como suma de los de azules. Bien, entonces la clave sería la letra D. Y vamos a ver el siguiente tema. Nuestro siguiente tema, pues, es aplicaciones de reflejos y simetrías. ¿Y qué es la simetría? Pues es la correspondencia exacta en tamaño, en forma y en posición con respecto a un punto, a una línea o un plano de las partes de un todo, y existen dos tipos de simetrías que vamos nosotros a estudiar. Las que son con respecto de un punto y las que son con respecto de una línea o recta, ¿no? Simetría respecto a una recta. Cuando cada punto a un lado de una recta, que es el eje de simetría, tiene otro punto al otro lado y a la misma distancia con respecto a esa recta. Ejemplo, tengo aquí una figura, entonces cada punto de la figura, llamémosle A, B, C, D, entonces marco la distancia, por ejemplo, de D hacia la recta, distancia mínima perpendicular a la recta, y supongamos que sea una distancia X. Y a esa misma distancia X, ya está pues el simétrico de D', de D, que lo vamos a llamar D', ¿ya? Entonces, a la misma distancia. Si ves, están a la misma altura, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que cambia? Pues, si fueran coordenadas, la altura, la abscisa, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Aquí solamente gráficamente, a la misma distancia, ¿ya? Entonces, eso va a pasar con cada uno de los puntos de una figura. Ahora, aplicaciones de reflejos y simetrías. Vamos a ver en esta parte, ya vimos simetrías con respecto a un punto, y ahora vamos con respecto a una recta, y ahora vamos a ver simetría con respecto a un punto. Dijimos que esos dos casos de simetría íbamos a ver. Ahora, cuando cada punto a un lado de un punto, que es el punto de simetría, tiene otro punto al otro lado y a la misma distancia de ese punto de simetría. Ejemplo, gráficamente. Por ejemplo, podemos ver aquí el punto A, vamos a llamar solo este puntito por ahora, el A. Este es el punto P de simetría. ¿Ya? Entonces llamémosle X a esta distancia, desde A hasta P. Bien, entonces, desde P hasta este que va a ser el simétrico, tiene que haber la misma distancia. ¿Ya? Entonces, cuando un punto A, que está a un lado del punto P, pues el simétrico se encuentra al otro lado y a la misma distancia, ¿ya? De este punto de simetría. Bien, ¿qué podemos decir de esto entonces? Como está a la misma distancia, entonces P es el punto medio entre A y A', ¿no? Es decir, si esto fueran coordenadas, A y A', yo diría que A, las coordenadas de A más las de A', si lo divido entre 2, ¿ya? Me va a dar el punto medio, que es el punto de simetría. Eso es lo que va a acontecer aquí, ¿ya? Se va a dar esta propiedad. Y eso sucede con con todos los puntos de la gráfica. A veces para graficar yo solo necesito de 2 o de 3 nada más. Bueno, de 2 o 3 puntos nada más para guiarme cómo se va graficando. Simetría con respecto a un punto. Ahora sí con coordenadas. Por ejemplo, nos van a dar un punto A con coordenadas X, Y. X de las abscisas y Y de las ordenadas. ¿Ya? Y también entonces, esto nos van a dar. Nos van a pedir hallar el simétrico con respecto a un punto. Entonces nos van a dar el punto de simetría, el punto P, ese de ahí de azulito, que con coordenadas A, B. Entonces nos van a decir, halle este A' simétrico del punto A, que tiene coordenadas X, Y, con respecto a quién es simétrico, con respecto al punto de simetría P, con coordenadas A, B. ¿Cuántos valen estas coordenadas X' y Y'? Bien, como P era punto de simetría, dijimos,
Entonces, punto medio de A más A', ¿no? Entonces, punto medio. Entonces, el punto A, B va a ser igual, pues, a la suma de las coordenadas x, y de A más las coordenadas x', y' del simétrico. Todo entre 2. ¿Cómo se realiza suma de coordenadas? Coordenada, coordenada, ¿no? Es decir, se suma x con x' y y más y'. ¿Sí? Propiedad de los números de dimensión 2, ¿no? En R2. Y sobre 2. Entonces, tenemos una coordenada que está siendo dividido por un escalar. Entonces, el escalar va acá, en cada una de las coordenadas. Entonces, A, B es de esta forma. Es decir, dos coordenadas son iguales si es que las abscisas son las mismas y las ordenadas son las mismas. A es igual a x más x' entre 2 y B es igual al y más y' entre 2. ¿Sí? De aquí tenemos las siguientes ecuaciones. 2 pasa a multiplicar al A y tenemos que 2A es igual a x más x'. Y 2B es igual al y más y'. ¿Ya? Podemos despejar nuestra incógnita que es el x' y el y'. Y quedan las ecuaciones de esta manera. El punto A, B dijimos que es la semisuma de las abscisas y de las ordenadas, semisuma. A es x' más y' entre 2, y entonces la ecuación, nuestra incógnita es esto, ¿no? El x'. Es 2A menos x. Y de igual forma, el y' es 2b menos y. ¿Sí? Él nos dan y él nos dan. Entonces, el doble de A por el doble de la abscisa de P menos la abscisa de A. El doble de B menos Y. Ahí está. Esas son las coordenadas. Ejemplo. Sea el punto A que nos dan con coordenadas 26 y 10. Y el punto de simetría P, 29, 7. ¿Cuánto es son ¿Cómo es las coordenadas de A? ¿Cómo es el A'? Entonces sería el doble, ese sería el A y el B, ¿no? Entonces sería el doble de 29 menos 26. El doble de 7 menos 10. Y eso nos va a resultar, pues, 32 y 4, ¿no? El par ordenado sería entonces el 32,4. Ahí está, el A'. Bien. Vamos a ver simetrías ahora. Pueden capturar pantalla para que tengan esa teoría. Y vamos a ver simetrías con respecto a una recta, pero también ya en planos coordenados. Ya vimos simetría con respecto a una recta gráficamente, como es dibujar solo a igual distancia cada punto de la gráfica. Ya vimos simetría con respecto a un punto en coordenadas, ¿no? En el plano. Ahora vamos a ver simetrías con respecto a una recta, también con coordenadas en el plano. Pero solo de rectas verticales y también horizontales. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo primero sobre esto que hemos visto, ¿no? Una aplicación. Antonella ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares y un polígono como se muestra en la figura. Se construye una figura simétrica usando como punto de simetría el punto que se indica. Si la hoja la usa como un plano coordenado, en el cual cada cuadrito representa una unidad y las rectas representan a los ejes coordenados, indique la suma de los números que forman las coordenadas de los vértices de la figura construida. ¿Ya? Suma de los vértices de las coordenadas de la figura construida, del simétrico de esta figura, ¿no? Entonces, aquí tenemos el punto P de simetría. ¿Qué punto es? Los ejes son los del plano coordenado. Entonces, O es el 0, 0. Entonces, por acá sería 1 a la derecha
y uno hacia abajo. Este punto es el 1, menos 1, ¿no? Todos los a la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo y hacia la izquierda negativo. Entonces, 1 a la derecha y menos 1 abajo. Esto es aquí 1 y aquí menos 1, ¿no? Entonces, así se grafica en el plano coordenado. Es el 1 menos 1, ¿ya? Bien. Ahora, ahí está. Punto de simetría, el 1 menos 1. Vamos a ver el punto A. ¿Cuánto sería? Este se va hacia la izquierda. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, este es aquí en el menos 6 porque va hacia la izquierda y 4 hacia arriba. Entonces, este punto es el A. El menos 6,4. ¿Sí? Entonces ahí estamos colocando las coordenadas. Recuerda que el x' era 2 por, este es el A y este es el B. 2 por 1, 2 por A, menos el x que voy a colocar de cada uno de estos puntos. Y 2 por B, o sea, 2 por menos 1, menos el y que voy a colocar. Entonces, el x que voy a colocar es este, ¿no? Porque este es el x y este es el y. Para hallar el A', es decir, el x', y'. Aquí sería menos 6 que voy a colocar. Y aquí voy a colocar el 4. Entonces, ¿cuánto me va a salir el x'? 2 menos 6, o sea, 8. ¿Ya? Entonces, el resultado va a ser 8. Y el y', menos 2 con menos 4, menos 6. Entonces, sería el 8 menos 6. Ese es el valor de A'. ¿Ya? El simétrico del menos 6, 4 es el 8, 6. Podemos graficarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuánto hacia abajo? Menos 6, ¿no? O sea, 6 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá estará el menos 8, el 8, menos 6. Ese es el A'. ¿Sí? Entonces, usando la fórmula, hemos graficado. También puedo hacerlo gráficamente cuando es con respecto a un punto. Solamente tengo que hacer el sentido contrario de este gráfico, por ejemplo. Mi punto de simetría es este, y de aquí parto. ¿Cuánto? Hasta llegar a la prima. ¿Cuánto voy hacia arriba? 1, 2, 3, 4, 5. Hacia arriba y hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi simétrico entonces va a ser lo contrario. Esto fue hacia arriba y hacia la izquierda. Y se forma pues tipo, si quiero, la distancia de A, del simétrico, este X, es desde el punto de simetría hasta la, es ese de amarillito. Pues para hallar la misma distancia hacia el simétrico, pues solo tengo que hacer al contrario, ¿no? Si fui 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, ahora es 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Y pues fueron 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia la izquierda, entonces 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha. ¿Ya? Ahí. Ese es el A', ¿sí? Y la distancia, pues es esto, ¿no? Esa distancia X, ¿ya? Que es de A al punto de simetría y del punto de simetría al simétrico son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la hipotenusa de este triángulo con los mismos catetos, solamente que van en sentido contrario. Porque cuando es simetría con respecto a un punto se invierte, no te sale un reflejo, ¿no? Sino se va a invertir, va a girar, rotar, algo así los gráficos. Eso es solamente para hallar la prima, dos formas, cualquiera de las dos. Usando la fórmula o usando tipo estos gráficos de los conteos que te digo. Por ejemplo, uno con gráfico nada más, uno más, el B. ¿Este B quién es? Vamos a borrar ya el A que ya encontramos. Y el B, solo uno más, ¿ya? A ver, el B, que es el punto U, a ver, solamente con gráfico para ver dónde cae en el plano. Entonces, si no quiero hacer cálculos, entonces solamente sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para acá abajo también 1, 2, 3, 4, 5, ¿no?
Ya, y para acá a la derecha. 1, 2, 3, 4. Ya, entonces para la izquierda. Entonces a la derecha. 1, 2, 3, 4. Acá iría el B. Ya, entonces ahí va el B'. ¿Qué par ordenado es? Este es el par 1, 2, 3, 4, 5. El 5. Y hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El 5 menos 6. Ese es el par, el B'. Y por fórmula, pues, ya sabemos cómo se halla, ¿no? Por fórmula tenemos que hallar qué coordenada es B. A ver, con respecto al origen es 1, 2, 3, menos 3, porque es hacia la izquierda, y hacia arriba 1, 2, 3, 4. El menos 3, 4, ¿no? Ese es el B. Y entonces el simétrico sería reemplazar solamente aquí menos 3 en el X y 4 en el Y. Entonces, 2 menos menos 3 me va a salir 5. Y menos 2 con menos 4, menos 6. Ahí está, el 5 menos 6. ¿Sí? Cualquiera de los dos pueden utilizar. ¿Ya? Y así hallamos el C, el D y el E. Ahí está el gráfico. El C, pues es el menos 3 menos 1. Y reemplazando esos valores en X, el menos 3 y 1 en el Y, tenemos 5 para X' y menos 3 para Y'. Entonces el gráfico de C sería ahí. El valor de D es menos 4, 1 y su simétrico el 6 menos 3. Utilizando la fórmula podemos hallar, ¿no? Y el E es el menos 6, 3. Y utilizando aquí la fórmula 2 por menos 6 me va a dar, por menos 6 me va a dar 8. Y 2 por menos 1 menos el 3, pues me da el menos 5, ¿no? Ahí está. Y ahí estaría el E. ¿Ya? Uno todos los puntos, A, B, C, D, E', todos los primas, y me da la figura. ¿Te das cuenta que parece como que medio que hubiese invertido? Mira. Suma los elementos que forman las coordenadas, los números que forman las coordenadas. Vamos a colocar, pues. Todas las abscisas voy a sumar. De A', B', C', de D' y D'. Así es como lo está sumando aquí. Eso me da 8 más 5 más 5, hasta aquí va 18. 18 más 10, perdón, aquí. 18, y aquí me falta, aquí estoy tomando, aquí es del D' y del D'. 8 más 5 más 5 acaba 18, y aquí va 14. 14, ¿verdad? 32, ahí está. Positivo. Las abscisas. Y de las ordenadas, menos 6 y menos 6, menos 12 y menos 3, menos 15, con este menos 20 y con este menos 23. La suma de estas cantidades, pues me da 9, ¿no? Esa sería la clave. Bien. Ahora vamos a ver simetrías con respecto a la recta de una ecuación, de la forma x igual a y y igual a b, o y igual a b. Primero vamos a ver x igual a. Una ecuación de la forma x igual a es una recta vertical, ¿ya? Cuando es con la abscisa x igual a, te está diciendo que está cortando en la abscisa con valor igual a. Entonces, sería así, la recta. Y aquí estaría el punto A donde corta, porque esto continúa. Y aquí sería el valor A. ¿Ya? Es decir, los valores para la recta de Y es todos los reales, pero siempre pasando por el punto A. Ahora, aquí está su simétrico, es a igual distancia, ¿no? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos. Entonces, para el otro lado de la recta, a 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá. Ahí debe estar el A'. ¿Ya? Entonces, a igual distancia, ¿no? Si nos damos cuenta, el A y el A' varían solamente en el X y en el X', porque el Y y el Y' están a la misma altura. Aquí, Y igual a Y'. ¿Sí? Son el mismo valor, están a la misma altura. ¿Sí? Solamente, entonces, cuando tengo una ecuación, una simetría con respecto a una recta X igual a A, pues la ecuación que teníamos se cumple solamente para las abscisas.
para el eje de las X. Para el Y no, porque no vamos a utilizarlo, no tendría sentido, porque si lo utilizo, pues hasta el final me va a dar el mismo valor que va a ser el Y, ¿ya? Entonces solamente hago aquí en el eje de las X. Este punto de aquí, este es el punto medio, ¿verdad? Entre A y A'. ¿Y qué coordenadas tiene? Pues tiene las coordenadas, vamos a llamarle aquí A, porque está en el A, ¿no? Y el valor de Y, pues el mismo que este, porque este Y ya dije que es igual al Y'. Entonces puedo tranquilamente colocarle Y, que es lo mismo que Y', ¿ya? Entonces está a la misma altura de Y el punto A. Justo ahí en la ordenada, en la abscisa en A y la ordenada a la misma altura, Y. Entonces, la fórmula sería, el X' es igual al 2A menos X, ¿no? Y el Y', ¿cómo sería, profesora? El Y', el mismo Y, pues. Es el mismo Y. ¿Sí? Porque todos están a la misma altura Y. Bien, entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ejemplo. Ahí está. El X', Y'. Cuando es con respecto a una ecuación X igual a A, la fórmula solo va aquí. En el Y va el mismo valor. ¿Ya? El mismo valor del punto que te dan. Ejemplo. Sean A igual a 6,8 y la recta X igual a 13. Este es el A. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el A'? El A' es el doble, en la abscisa, el doble de 13, que es 26, menos el 6, o sea, va a ir 20. Y en el Y, profesora, pues el mismo 8. Ese es el simétrico, ¿ya? Entonces, el mismo que te dan, porque van a estar a la misma altura, pues, solo varía en las X. El punto de simetría es en el 13. Este es el punto medio. ¿El punto medio de quién? De las abscisas, pues, de 6 con 20, 26, entre 2, 13, ¿ves? Ahí te da. Y si fuera con respecto a una recta Y igual a B, pues la ecuación solamente va en la ordenada, en las Y. Sería 2 por B menos Y. En la abscisa va el mismo X. Entonces la ecuación te dice en dónde va a ir. La ecuación de la recta te dice en dónde va a ir la ecuación 2B menos Y, en la ordenada, ¿no? En las ejes de las Y. Cuando es con respecto a XA, la ecuación va en la abscisa, en el eje de las X. 2A menos X. ¿Sí? Entonces así podemos hacerlo mismo, técnica, para que se recuerde. Ejemplo 6. Bueno, solamente con gráfico. Aquí no hay nada de coordenadas. Entonces vamos a colocar un par de puntos para guiarnos. Pues. Dice, en la figura en forma de espiral se refleja según el eje vertical y horizontal en ese orden. Entonces primero vamos a reflejar según el eje vertical y luego según el eje horizontal. ¿Qué figura se obtiene en la región donde aparece el signo de interrogación aquí? Bien, entonces, como reflejo, ¿no? Acá tiene que estar su reflejo. Si quiero, pues dibujo un A, un B y un C. O sea, a igual distancia, a la misma distancia, más o menos, por acá estará el A, el B, a igual distancia. Por acá estaría el B, pues están sobre una misma línea recta, ¿no? Ahí está B. Y el C a más distancia de B. Entonces por acá estaría el C. A esta distancia, la misma distancia para acá. Entonces, ¿cómo graficaría? A, B, C. Si pongo aquí un D, luego de esta D', esta es A', B', C'. D' estaría por acá, ¿no? Ahí está. Aquí. A ver, perdón, el gráfico va así. De A, si coloco D, sería de A D, hasta el D'. Luego va a C, luego va a B. ¿Sí? De B va hasta casi cerca a A, luego hace esto, sube, ¿ya? Y viene así, ¿no? Ya está. Entonces, sería así. A, D, C, B, ¿ya?
Entonces, este va por el medio, este ladito, ¿no? Este tipo L. Entonces, por acá tiene que ir un tipo L también. Entonces, la gráfica, continuando, sería de esta manera. Ahí está. ¿Sí? De A' a D', a C', a B', luego hasta antes de A, luego continúas, luego subes, continúas, y falta este último, ¿no? Este último tipo L. Ya, hasta ahí quedamos. Entonces, bajas y sigues. Y ya está. Ahora, para abajo, igual el mismo reflejo, solamente que ahora empiezas a igual distancia de la prima. Entonces vamos a llamarle aquí a la misma distancia, por acá estará el Da2', a la misma distancia, por acá estaría el D2', el C' más acá abajo, D2' y el B2' por acá. Y empiezas de A hacia D, ¿no? Así. Ya borremos la distancia aquí. De A hacia D, de D hacia C, de C hacia B, después de B hasta antes de llegar a A. Luego sigues, ¿ya? Y entonces sería ¿quién? La gráfica C, ¿verdad? Me pasé un poquito. Así, y terminas ahí, ¿no? Podemos colocar este último, así y así, ¿ya? Entonces, eso sería la letra C. Bueno, más acá abajo lo puse, pero ya. Muy grande el gráfico. Pero es ese, ¿no? El C. Que pueden capturar pantalla y pasamos a los ejercicios para culminar 7 y 8. En el ejercicio 7 nos dice si todas las letras se dibujan de manera simétrica con respecto al punto 0.2, ¿cuál sería la alternativa correcta para la figura resultante? Vamos a empezar con el M, ¿ya? Porque, a ver, tenemos aquí M. Bueno, vamos a empezar con el primero, con el M. Voy a hacer lo mismo con M para todos los demás, ¿ya? Entonces empezamos con M. Luego con S, H y P. Lo vamos a graficar aquí más grande. Ahí está. Le voy a poner puntitos. ¿Verdad? Aquí le voy a colocar A. Pero aquí otro colorcito. Azul para B. 3 puntitos nada más. ¿Ya? A, B, C. De ahí ya continúo. Bien, entonces A está a ¿cuánto? Este es el punto del 0.2 de distancia, ¿no? El punto de simetría. Entonces, ahí, con gráficos nada más, no voy a hacer nada de fórmulas. Acá a 2. Entonces, a 2 de distancia. 1, 2. Acá debería estar, voy a colocar el punto, ese es el rojo, el A, ¿no? El A'. Ahí. ¿Ya? El B'. Entonces, ¿cuánto de distancia? Voy a subir 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 2 hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 2 hacia la derecha. Acá estaría el B', es el azul. Y el C sería, a ver, ¿a cuánto? A 1, 2, 3, 4. Entonces sería a 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por acá está el C, verde. C'. Ya, entonces vamos a seguir, pues, cuál es la forma de este ponerito. ¿Cuál es la forma de este M? Empieza en A', voy a M, B y a C, ¿no? Entonces, A', B', muy fuerte, sí. A', B', acá está el punto. A', B' y luego me voy a C'. ¿Ya? Entonces, es así. A', B', C, A, B, C, y luego llamémosles D y E, ¿no? Entonces A, B, C y luego D y E por acá.
Entonces, y vemos que ese M como queda volteado y queda intersectado con el eje X. Ese único es el D, ¿no? La clave D. Bien. El S también va a quedar volteado y va a quedar pues aquí intersectado, ¿no? Porque están a la misma altura el S con el M. Entonces, si el M queda intersectado, el S también aquí quedará intersectado. Pero cada uno de esos puedo hacerlo igual. Pero para nuestra respuesta, pues ya tenemos el resultado, ¿no? La clave D. El H también va a salir ahí. Cada uno de los puntos que yo dibuje, pues ahí estaría el H. Y el S también. Cada uno, basta con 2 puntos o 3. El S y el P. Volteado. Con 2 puntos ahí suficiente para el P, ¿no? El inicio y aquí el final. Ya está. Y esa sería la gráfica. El M, el S, el H y el P. La B. Ejercicio número 8. Pueden capturar pantalla. En el ejercicio número 8, Luis ha dibujado en una hoja cuadriculada 2 rectas perpendiculares y un triángulo como se muestra en la figura. A la figura triangular se le refleja respecto del eje que se indica y luego construye una figura simétrica usando como punto de simetría el punto que se indica. ¿Ya? Entonces, primero vamos a reflejar con respecto al eje, a este eje perpendicular, ¿no? Y luego con respecto a este punto de simetría. Entonces, primero y segundo. No olvidar. Si la hoja la uso como plano coordenado, en el cual cada cuadrito representa una unidad y las rectas representan a los ejes coordenados, esto de acá, los ejes coordenados, entonces la intersección aquí es el 0, 0, ¿ya? Las rectas representan a los ejes coordenados, indica la suma de los números que forman las coordenadas de los vértices de la figura construida en el último paso, o sea, después de hacer la simetría con el punto. Bien, entonces vamos a buscar la simetría con respecto, pues, a esta línea vertical, ¿no? A esta línea de aquí. Bien, entonces a igual distancia hay que dibujar. Solamente contando nada más ya podemos ver quiénes son los puntos. Por ejemplo, aquí el B debería estar acá, a 2 de distancia, ¿no? Acá hay 2 de distancia, 2 cuadritos de distancia. Este es el B'. Y esto sé qué punto sería, a ver, 1, 2, y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el B' es el 2,5. El C, entonces ¿cuánto está? A 1, 2, 3, 4, 5, 6 de distancia. Ahora acá 6 de distancia. 1, 3, 4, 5, 6 de distancia. Por acá debería estar el C'. ¿Y este qué punto sería? El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 hacia arriba. Entonces el C' es el 6,2. Y el A ¿a cuánta distancia está? Con la recta. A un cuadrito, 2 cuadritos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 8 para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Entonces ese es el A'. Y el A' sería... El A' es el 8,6, ¿no? Ya ahorita abajo. Déjame un poquito terminar, por favor. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 8, 6.
Ya, entonces sería el 8, 6, ¿verdad? Bien, entonces, aquí. El A es, bueno, buscamos, no necesariamente tenemos que buscarlo, ¿no? Pero aquí tenemos el A es el 8, 6, contando nada más los dibujos. El B es el 2, 5 y el C es el 6, 2. ¿Ya? Entonces son los valores que nos salió solamente contando a igual distancia. ¿Ok? Esto es lo más fácil cuando es pues con respecto a una recta, ¿no? Puedo hacerlo con la fórmula o puedo hacerlo solamente contando. Bien, si me dan ya cuadriculado. Ahora vamos a hacer estos puntos para hallar el A2', el B2' y el C2' con respecto a este punto. ¿Sí? Si ya tenemos los puntos, entonces podemos usar la fórmula, ¿cierto? Entonces la fórmula era 2, el X' es igual a el 2 veces A menos el X. Entonces, ¿quién es el A aquí? ¿Quién es este punto coordenado? Este es el 1, 2, 3, ¿verdad? Este es el punto 3,0. Este es el punto de simetría, 3,0. Entonces, este A vale 3. Y el Y' es 2 por el B que vale 0 menos Y, ¿no? Ahí está. Siempre va a ser menos Y. Bien, entonces vamos a reemplazar y hallar el A2'. El A2' entonces sería 2 por 3, 6, menos el valor de X que es 8, ¿ya? Entonces este va a valer 8, 6 menos 8, menos 2, ¿verdad? Menos 2. Y aquí en el Y, pues sería menos Y, o sea, menos 6, ¿no? Sería menos 6. ¿Ya? Entonces, ahí está, menos 2, 6. ¿Sí? Entonces estamos utilizando solamente la fórmula. Y el B, pues sería entonces 6 menos el 2, que nos va a dar 4, ¿no? Y en el otro menos 5. ¿Ya? Y aquí sería 6 menos este 6, que me va a dar 0, y en el Y' nos va a dar menos 2. Vamos a reemplazar el Y en este de aquí, en este menos Y. 0 menos 2. Entonces, esas son las coordenadas de la prima, B' y C', y podemos dibujarlo si deseamos o si no, no, porque lo que nos piden a nosotros es la suma de los números que forman las coordenadas. Entonces, podemos sumar las abscisas aquí, o de frente aquí, menos 2 con menos 6, vamos a tener menos 8. Acá 4 con menos 5, vamos a tener aquí un menos 1, ¿no? Y 0 con menos 2, menos 2. Esto nos va a dar menos 11. O podemos sumar así, ¿no? Todas las abscisas, que acá nos va a salir 2, menos 2, 4 y 0, 2 positivo, y aquí nos va a salir 13 negativo, ¿no? Menos 13 con 2 positivo, menos 11, igual la respuesta. Bueno, jóvenes, entonces les dejo las claves y nos vemos la próxima semana. Estas serían las claves. Gracias por su atención y nos vemos entonces el próximo jueves. Cuídense mucho, practiquen mucho. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes.